Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, buenas, ¿qué hay? Hoy vamos a hablar de la inmersión en los juegos de mesa, pero antes de hablar y contar nada más, ¿qué te parece si ponemos un audio que tenemos en la recámara? Venga, dale. Venga, va. Hola Adrián, hola Pablo y por supuesto un saludo a toda vuestra audiencia de Laboratorio de Juegos. Recojo el guante que me lanzasteis en el programa 31 a colación de los comentarios que hacíamos la psicología de la percepción y el procesamiento visual de formas y colores, pues para ayudar en el diseño de juegos. Y bueno, para empezar, completamente de acuerdo en ese concepto que me encanta que utilizáis de neuromandangas, porque creo que esa tendencia a utilizar ese prefijo de neuro delante de distintas disciplinas, creo que confunde más que ayuda. Yo entiendo que tiene que ver con la neuropsicología cognitiva, el estudio de la mente y de la conducta humana y de la cognición, teniendo en cuenta cuáles son las áreas neurológicas que se activan en el procesamiento de ciertas actividades. Pero en algunas ocasiones no tengo claro que quien lo utiliza o en las disciplinas que añaden ese concepto, pues en fin, tenga la suficiente evidencia científica como para utilizarlo con rigor. Y creo que confunde más que ayuda. El hablar de neuropsicólogos, aunque entiendo cuál es el origen, creo que confunde sobre todo a los pacientes, al usuario, porque al fin y al cabo es un psicólogo, aunque se haya especializado, por supuesto, y aplique más conocimientos de una cierta escuela, una cierta disciplina, pero creo que no ayuda demasiado. Bueno, por centrarnos en el tema, una de las cuestiones que comentábamos y que me parece importantísima es la importancia del procesamiento visual incluso en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos y miramos a la cara, la información que recibimos de la lectura labiofacial, la lectura de los labios en cómo se colocan cuando pronunciamos, tiene una importancia incluso por encima del procesamiento auditivo verbal. Y hay un efecto que se llama el efecto McGurk, que podéis buscar en YouTube algunos experimentos, que es muy curioso. El experimento básicamente consiste en un vídeo que está modificado, está trucado para que lo que tú ves no se corresponde con lo que tú escuchas. Lo que estás viendo es una persona haciendo un sonido dorsal, por ejemplo, ga, ga, ga o ka, 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 mientras que lo que ves es una persona haciendo un sonido bilabial, en el que los labios se cierran, o a la inversa, escuchas un audio en el que lo que se oye es un sonido bilabial, ba, ba, ba o ma, 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 mientras que lo que ves en el vídeo es alguien haciendo un sonido dorsal, a ga, 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 ka, ka, ka o algo similar. Bueno, lo que intuitivamente pensaríamos es que, bueno, cuando vemos ese vídeo, lo que vamos a escuchar, lo que nuestro cerebro va a interpretar en lo que estamos escuchando, es lo que oímos, ¿no? Pues si lo que se oye realmente es ga, 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 pues escucharíamos ga, ga, ga. Pues no. Lo que hace el cerebro es que, como está viendo una imagen en la que los labios se colocan de una manera distinta a lo que está oyendo, lo que hace es poner por encima y procesar más la información visual que la acústica. De tal manera que tu cerebro te engaña y cuando cierras los ojos, que es el efecto más curioso, cuando cierras los ojos viendo el vídeo, cambia lo que percibe tu cerebro. Y es un efecto curiosísimo. Es por más veces que lo hagas, son como las ilusiones visuales, tu cerebro no aprende a diferenciar unas cosas de otras. Es un efecto, ya digo, interesantísimo y que nos da una pista de cómo lo visual tiene una preponderancia perceptiva mucho mayor que lo auditivo verbal. Algunos autores pues lo que afirman es que la corteza cerebral occipital tiene mucha más presencia que la temporal y la parietal, más encargadas del procesamiento auditivo verbal, y que por tanto pues esa saliencia tiene que ver con eso. Os hago también un pequeño comentario para no alargarme mucho más sobre
precisamente neuropsicología cognitiva, y cómo el estudio de áreas neuronales pues puede ayudar en el proceso de diseño de juegos. En este caso, un estudio de dos psicólogas, Krista Wilkinson y Vinod Yagaru, este es de 2004, de la Universidad de Massachusetts y de la Universidad de Boston, en el que, bueno, pues lo que estudian es cómo distintos hemisferios cerebrales pueden procesar mejor unos tipos de información que otra. Y, por ejemplo, nos dicen que el hemicampo izquierdo procesaría mejor las configuraciones geométricas con líneas verticales y horizontales. El hemicampo izquierdo estaría relacionado con el hemisferio derecho, porque ya sabéis que está cruzado. Las formas abstractas parece que se procesan mejor en el hemicampo derecho, es decir, en el hemisferio izquierdo. Y las caras y las expresiones emocionales parece que se procesan mejor en el hemicampo izquierdo, es decir, en el hemisferio derecho. Esto está sobre todo pensado para el diseño de paneles de comunicación para personas que han perdido la capacidad de habla o de comunicación de una manera verbal y que a la hora de diseñarles paneles para que señalen o seleccionen los símbolos, pictogramas, etcétera, les sea más fácil procesar esa información y encontrar la información ahí. Bueno, quizá en el diseño de tableros o en el diseño de cartas o en el diseño de ilustraciones, tener estas cuestiones en cuenta pues podría ser de cierta utilidad a la hora de diseñar juegos de mesa. Bueno, si os resulta de interés en algún otro momento, pues podemos hablar de algunas cuestiones similares sobre cómo el procesamiento del color o cómo el procesamiento de formas u otras cuestiones pues puede ser útiles en el diseño de tableros y de juegos de mesa. Así que nada, un saludo, espero que no haya resultado demasiado largo el audio y nada, sigo fielmente vuestros programas. Un saludo. Vaya pedazo de comentario que nos ha hecho Calvo de Polos Opuestos, un podcast que por supuesto recomendamos porque es una gozada y en donde se ve claramente que de neuromandangas va sobrado. Sabe un montón de este tipo de cosas, se nota que es psicólogo, que ha investigado en estos temas, que probablemente se dedique profesionalmente a ello y sobre todo por la precisión terminológica que ha empleado y por las referencias tan interesantes que ha traído. ¿Cómo lo has visto tú, esta intervención? A mí me ha dejado satisfecho del todo, sí, sinceramente. O sea, sí. no me esperaba que fuera a dar tantos detalles técnicos desde el principio. Me ha hecho mucha gracia, sobre todo la parte en la que estaba hablando de... Siempre soy muy malo para los nombres. El efecto este... McGurk. KKK. Sí, es que los nombres, para mí, lo siento mucho. Tengo un problema en mi disco duro, hay un problema en el que los nombres no se registran correctamente, entonces me acuerdo de todo el concepto, pero los nombres nunca. Porque los nombres son arbitrarios, o sea, sí. O es el apellido de alguien o algo que se ha inventado alguien, así que no tiene más. Sí, eso me pasa. Y claro, según lo estaba contando, yo me estaba acordando de cuando estaba viendo el vídeo, y es verdad que pasa ese efecto, ¿no? El de que te están diciendo KKK y tú estás viendo ahí que dices, no está diciendo gaga, está diciendo KKK. O va, ¿no? Lo que sea. Sí. Y esto me ha recordado, porque no sé si a más gente le habrá pasado, a mí como músico, cuando he estado en salas de ensayo grandes, hemos estado en ensayos y hemos estado haciendo ciertas pruebas de sonido, también se da el caso en el que cuando llevas un buen rato ensayando cierta pieza de una canción, no tiene por qué ser un repertorio entero, ¿no? Sino una parte concreta que estás refinando, llega un momento en el que pierdes el norte y las cosas dejan de sonar como deberían de sonar porque tus ojos te engañan directamente. Uh-huh. Porque ves lo que están haciendo el resto y quizás has hecho un ensayo y ves como tus compañeros y compañeras están tocando de una forma, hacen los mismos movimientos y cuando vuelves a repetirlo, aunque estén tocando algo que es diferente, como los movimientos son muy similares, no aprecias los cambios en el sonido. Uh-huh. Sin embargo, a mí me pasaba esto, que cerrabas los ojos y notabas todos los cambios que había. Incluso desafinaciones que igual en un momento no escuchabas, cerrabas los ojos y las escuchabas, porque el global de los ojos abiertos incidía muy fuertemente en la apreciación sonora. Sí, yo este efecto lo relaciono también bastante con algo que te toca muy de cerca, Adrián, que es el tema del doblaje. Porque uh-huh. en el doblaje
pasa este efecto todo el rato, porque los idiomas son diferentes, tienen sonidos diferentes y de repente pues nos toca intentar hacer el doble tirabuzón carpado, que es aprovechar los movimientos de la boca de la actriz o el actor que están interpretando y además meter otro idioma haciendo que coincida un poco, ¿no? Entonces, bueno, en el doblaje muchas veces, hay un vídeo de la actriz del Mundo Today, de la presentadora del Mundo Today, que ahora mismo no me acuerdo, Nikki o no me acuerdo el nombre de la actriz, pero que es una crack y que hace precisamente eso, de que se le ha quedado ya la voz de dobladora y habla todo el rato como si estuviera doblando, ¿no? Y entonces hacen trucos que muchas veces no nos fijamos, como alargar las sílabas y cosas así, sí. Más que nada porque si no coinciden los movimientos de la boca con lo que tienen que decir, ¿no? Y entonces eso es interesante. Bueno, el caso más salvaje de esto, que tiene que ver incluso con la trama, es lo de Hodor, ¿no? En Juego de Tronos. Sí. Eso fue una brutalidad, pero vamos, me gusta mucho que Calvo comente que esto es como un sesgo que no podemos evitar, es decir, que es como una ilusión óptica, ¿no? En el diseño de juegos de mesa tenemos que evitar estas ilusiones ópticas porque son imposibles de desactivar. Y si no las queremos, si de repente resulta, no, es que con esta configuración de las losetas se crea aquí un efecto raro que parece que existe unos puntos de unión cuando no los hay o lo que sea, bueno, pues eso lo tenemos que identificar y evitar. Y lo mismo ocurre cuando vamos a lo transmedia o lo multimedia, ¿no? Que hay que tener un poco de cuidado porque, como bien ha avanzado Calvo, lo visual casi siempre prevalece. Es decir, si hay divergencia entre lo auditivo y lo visual, vamos a darle pues mayor preponderancia a lo visual. Y bueno, comenta Calvo que hay algunas propuestas por ahí de explicación de esto. A mí lo que se me ocurre es algo bastante básico, que es, bueno, por razones evolutivas, es mucho más fácil que haya ruido en el ambiente a que haya ilusiones ópticas. Entonces, es mucho más fácil que te llegue el estímulo visual sin errores o sin aberraciones que te llegue el estímulo auditivo sin ruido, ¿no? Porque, de hecho, conseguir algo sin ruido es súper difícil. Entonces, bueno, pues es normal que le estemos dando pues cierto privilegio al estímulo visual sobre el auditivo y eso pues también hace que muchas veces cuando coinciden estímulos que no son coherentes, pues tendamos a desactivar uno sobre otro. Y a veces pues da lugar a chistes tontos como los que a veces vemos en internet de ¿por qué bajamos el ruido de la música en el coche cuando vamos a aparcar? Bueno, pues porque básicamente nuestro cerebro no es multitarea. O sea, por mucho que insista la gente en decir no, somos multitarea y tal, no hay muchos estímulos compitiendo por nuestra atención. Y si queremos que no haya un esfuerzo consciente del cerebro para desactivar uno sobre otro, pues es mucho más fácil desactivarlo con la mano. O sea, apagas el sonido y ya está, ¿no? Entonces, esto en el diseño de juegos de mesa, ¿cómo lo podemos traer? Bueno, pues cuidado con lo transmedia, porque a veces si no está bien hilado la coherencia, pues una simple música ambiental o efectos sonoros a través de aplicaciones móviles o lo que sea, puede perjudicar más que ayudar. No sé si se te ocurre algún ejemplo de esto, pero a mí, por ejemplo, en algunos juegos de escape que tiran de app, el tema del sonido mal traído o intentando generar sensaciones que no son las que tocan, me saca un poco de la partida. A mí los juegos que suelen tener esa música de ambientación me sacan directamente de la partida porque por lo general no lo estamos reproduciendo en un equipo adecuado. Es una música que suele estar adaptada para escucharla en Dolby Surround 7.1 en una de tus mejores salas en una minicadena, en un sitio donde tengas un sonido bueno. Por lo general lo que tenemos es una aplicación en un móvil con un sonido patatero y más que ambientarte, a mí lo que me hace es estridirme. O sea, me estride porque el sonido es un poquito más agudo, esos graves no se reflejan bien y lo único que hace para mí es ruido de fondo que molesta. Obviamente no quiere decir que esto reproducido bien en una minicadena correcta o en unos altavoces correctos te meta mucho en el papel, ¿no? Pero a esto, mismamente, no solamente con los juegos. Hay gente que realmente, incluso con rol, les gusta ambientar sus partidas con audios de ambiente.
y en salas preparadas para poder jugar con estos sonidos bien reproducidos. Y bueno, a veces quizás un sonido bullicioso de ciudad o un sonido del bosque o de la lluvia, eso sí que puede generar un buen ambiente, pero si nos metemos con música ambientativa para intentar meterte en un mundo, por ejemplo, más medieval o más futurista, a mí sinceramente es algo que me saca del juego, porque, vale, la música te ambienta, pero tú realmente, tu alrededor no está ambientado. Claro. O sea, lo que está ambientado es solamente el juego. Y a no ser que te pongas unas orejeras y estés mirando solamente las cartas como si estuvieras dentro de ellas, o el tablero, pues creo que es un elemento como un palo en la rueda. Sí, es un poco la disonancia que comentaba Calvo, ¿no? De decir, es que no coinciden este ambiente sonoro con lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, pues al final no ayuda. Luego, Calvo trae una neuromandanga propia, que ya no tiene que ver con lo que habíamos mencionado estrictamente en el programa sobre diseño gráfico y juegos de mesa, que tiene que ver, bueno, sí que tiene que ver, pero que no lo habíamos mencionado, el estudio este de Wilkinson y Yagaru, que súper interesante. El artículo es de 2004, se llama Contribuciones a los principios de la ciencia cognitiva visual en sistemas en paneles de control, ¿no? Y así traducido un poco deprisa y rápido, que tengo el artículo en inglés aquí enfrente. Y además de lo que comenta de los hemisferios y los hemicampos y los estímulos abstractos y los estímulos menos abstractos, caras de personas, emociones, etcétera, que es súper interesante, también dan otras muchas recomendaciones para el diseño de este tipo de paneles que se pueden extraer también para el diseño de mini tableritos para la gente que está jugando, cartas, etcétera, como mencionaba Calvo. Entonces, como hay tanta tela que cortar en este artículo, quizá le podríamos dedicar un programa entero a este artículo de investigación, que además tiene muchas citas y es citado también por otra gente que está investigando estos temas. Entonces, si te parece bien, me preparo un poquitín este tema y lo hablamos en un futuro programa. ¿En futuras neuromandangas? Eso es, una futura Perfecto. neuromandanga que nos lanza el guante Calvo y lo recogemos. Y este otro guante que nos lanza sobre el tema de meterse dentro del juego, de que el audio nos ayude, que el audio nos saque, pues hila perfectamente con el título del programa de hoy, ¿no? Sí, bueno, inmersión en los juegos de mesa. La razón por la que traigo este tema es porque escuché hace unos meses una charla que dio Timea Farkas en una conferencia que se llama Chi-Play, que es de interacción de humanos y computadores, pero relacionada con los juegos, ¿no? Y es una conferencia bastante interesante. Sobre todo hablan de videojuegos, porque bueno, es Chi, es interacción humano-computador, pero pues lo han querido acercar un poco al mundo de los juegos de mesa. Y en concreto esta investigadora y sus colegas lo que dicen es que la inmersión en los juegos de mesa es diferente a lo que ocurre en los videojuegos o en otros sistemas de entretenimiento más o menos interactivo, ¿no? Entonces, antes de meternos en harina, me gustaría preguntarte cuál es el juego más inmersivo que hayas jugado. Para mí es difícil decir un juego muy inmersivo porque veo los juegos como juegos, voy a jugarlo y aunque tenga un tema maravilloso, es muy difícil que yo me meta en el tema. Sin embargo, en juegos de rol sí. En juegos de rol me meto más en el tema porque al final estás interpretando, no es todo en un tablero y hay mucha más mente detrás. Además que tú eres hiper fan de juegos de rol en vivo, ¿no? El rol en vivo no he jugado más que una vez. O sea, sí, no te digo más. Me he liado entonces yo, porque sí. De rol no controlo mucho y creo que en las jornadas en las que he estado contigo siempre has querido ir a jugar a rol. Y pensaba que era por el tema del rol en vivo. No,
lo que más me gusta es el... Bueno, el rol en vivo seguramente me encante, pero no he tenido oportunidad más que jugar una vez. Entonces tampoco es un dato al que pueda agarrarme. Sin embargo, los juegos de mesa sí. El juego de rol interpretado, el juego de rol, pues eso, jugando con en gente una mesa, roleando, ¿no? con gente roleando, interpretando, pasándoselo bien, metiéndose en el papel, es lo importante. Eso a mí me encanta. Jugar a rol como si fuera un juego de mesa, de bueno, pues yo avanzo por aquí, tengo 3 acciones, mi acción es esta, hago esto y hago lo otro, no. Sino la interacción entre los jugadores, las jugadoras, el máster, todo, ¿no? La interpretación. Lo que a mí me gusta del rol es la interpretación y eso es lo que me hace meterme dentro de ese mundo y sentirme inmerso en él. Sin embargo, en juegos de mesa, pues juego a muchos. De hecho, de los juegos que más me gustan son juegos que son temáticos, como puede ser el Descent, como puede ser cualquier juego de mazmorreo, por decirlo rápido. Pero cuando los estoy jugando, son los más inmersivos que he jugado, pero tampoco es que me sienta inmerso. No te lo crees del todo, ¿no? No me lo creo del todo. Incluso, quizás los juegos que más me sumergen son los juegos que son de roles ocultos, podría ser, siempre y cuando el grupo con el que esté jugando acompañe. Porque hay gente que juega a esos juegos como si fuera, pues eso, un juego de ABC, en vez de meterse a rolear, que estamos en lo mismo. Es un juego de hacer un papel, de yo soy el bueno, yo soy el malo, te voy a mentir, no te voy a mentir, pero hay que meterse en ese papel. Lejos de estos juegos que te obligan a hacer esto, prácticamente ninguno. Para mí ninguno. Pues prácticamente has dicho todo lo que iba a decir yo, pero en otro orden. Vale. No, está muy bien porque es algo que teníamos o que tenemos un poco ahí en la recámara de decir, joder, yo creo que estas cosas son intuiciones que pasan, ¿no? Pero que no hemos verbalizado muchas veces y el trabajo de Timea Farkas ha sido precisamente eso. Han entrevistado a bastante gente, han hecho un montón de encuestas y han intentado sacar conclusiones fácilmente entendibles sobre todo esto, ¿no? Entonces, a la conclusión a la que han llegado es que hay una especie de espectro donde en un extremo está la gente que está absorta por sus juegos de mesa y en otro extremo está la gente que está sumergida en sus juegos de mesa, ¿vale? Parece que es un poco sinónimos, pero los diferencian bastante claramente. La gente que está más cerca de estar absorta que sumergida, pues entiende que el mundo del juego, pues todo lo que se llama el lore a veces o como queramos llamarlo, pues no es lo importante, ¿no? O bien están jugando a juegos que no tienen, que no existe, o si lo tienen, pues tampoco le prestan mucha importancia o le dan mucha atención, ¿no? Están sobre todo inmersos en la táctica y en la estrategia, en el gameplay del juego, y no tanto en toda la temática, ¿no? Entonces, empezamos este podcast hablando de que era un prototipo, pero el siguiente programa, el 2, creo que hablamos de mecánicas versus temáticas, ¿no? Y sí. Aquí, pues lo que tenemos es que la gente que está absorta, sobre todo, se está fijando más en la mecánica, ¿no? Y el ejemplo más claro, pues puede ser el ajedrez, ¿no? Gente que tiene una temática de rey, alfil o lo que sea, pero que en general lo que se está mirando es la táctica y la estrategia. Muy poca gente se está fijando en que eso representa más o menos, de manera un poco abstracta, una batalla pues medieval o antigua, ¿no? Por otro lado, pues la gente que está sumergida es lo opuesto. Lo que más le importa es el mundo del juego. Y si no existe al principio del juego, pues se va creando entre todas las personas que están jugando, van a crear una historia, van a crear un mundo, están sobre todo inmersos en la narrativa del juego. Son juegos que tienen un componente narrativo brutal y que lo que intentan generar son historias, son sensaciones relacionadas con más lo que pasa que cómo pasa. Entonces aquí pues hay gente que en juegos que no animan tanto a este tipo de cosas se montan su propia historia y son gente que está sumergida en el juego mientras que otra gente está absorta a la vez, ¿no? O sea, no es algo que tenga que ocurrir para todas las personas con todos los juegos de la misma forma. Entonces, un ejemplo que se me ocurría sobre este tipo de
de juegos que fomentan este tipo de inmersión, pues es el Tainted Grail, por ejemplo, ¿no? Un juego 100% orientado a generar narratividad, a pesar de que te están ayudando, pues sobre todo lo que te están intentando es que te metas en la historia, que veas que las decisiones que tomas pues tienen un resultado, que tienen unas consecuencias y que eso pues te va a acabar pues persiguiendo más adelante en el juego, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se te ocurren a ti algunos otros ejemplos sobre juegos que fomentan que la gente esté absorta o que la gente esté sumergida? ¿Cómo lo ves? Prácticamente cualquier juego de mazmorreo te va a intentar llevar a ese mundo. Todos los juegos que tienen una mazmorra por delante te van a contar una historia que antes de empezar. Por lo general son modos campaña que te van a sumergir más en el mundo. E incluso estos juegos suelen tener online, no en la propia caja, pero sí online, mundos creados con relatos largos para que te sumerjas aún más. Muy buena la mención a las campañas. Una campaña casi siempre te anima a poner el peso en la narratividad, que te interese el mundo del juego y ese tipo de cosas, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, juegos que intentan presentarse como un sandbox, como un cajón de arena para que tú crees historias, ¿no? Pues el Dungeon Universalis, por ejemplo, pues su argumento de venta es básicamente esta. Yo te doy chorrocientos mil componentes relacionados con un mismo mundo en el que tú vas a poder no solamente jugar a las campañas o a las quests que ya están hechas, sino crearte todo lo que quieras y más, ¿no? Y se supone que se va a crear una comunidad en torno al juego para que la gente pues, se sumerja cada vez más en el lore o en el mundo del juego, o como queramos llamarlo. Hay muchos juegos de este estilo que se presentan como sandbox. Tenemos SIA, por ejemplo, que va de naves espaciales y que podemos ser comerciantes, podemos ser piratas espaciales, podemos hacer un montón de historias. Y luego también está, por ejemplo, el Western Legends, también. Ha salido hace poquito en castellano. Y bueno, es un juego que también te deja ser un bandido, un sheriff o lo que quieras en el oeste, haciendo lo que quieras en cada momento. Aunque luego el juego tenga un objetivo o lo que sea, da igual, puedes hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, yo veo todos estos juegos, todos los juegos que son sandbox, aunque al final son juegos que han adaptado a mecánicas de juego de mesa, intentando acercarse a lo que es el rol. Muchos jugadores de rol, muchos jugadores, mejor dicho. Mucha gente no se acerca al rol por los palos que se le ha dado durante la historia. Yo recuerdo de pequeño, no juegues a rol porque vas a acabar cortando cabezas con una katana, por ejemplo, ¿no? Sí, un clásico. Claro, cosas. Entonces, son matices que van cogiendo esas palabras de rol. Dices juego de mesa, todo el mundo lo asocia con rol también. Y yo creo que estos juegos son como una puesta en escena para intentar acercar a toda esta gente que no jugaría a rol con un juego de mesa. Dices, no, esto no es rol, esto es un juego de mesa, pero puedes hacer todo lo que quieras. Entonces ahí está también de mano de los jugadores, como hasta qué punto se van a sumergir. Es lo que hablábamos antes. También, además de la relación con los juegos de rol, veo que los juegos que fomentan que la gente se sumerja tienen algo que ver con los mundos abiertos creados en videojuegos. También. Es decir, los ordenadores lo ponen muchísimo más fácil que los juegos de mesa para crear mundos abiertos, porque pueden tirar de generación procedimental o procedural de mundos, y pueden hacer un montón de cosas que con los componentes físicos pues no se pueden hacer, ¿no? Entonces ahí pues el tema de intentar portar pues algo tipo las últimas versiones de Zelda o las últimas versiones del GTA o cosas así a un juego de mesa, pues están bien, pero no siempre son fáciles. Y bueno, lo que se busca sobre todo es eso, es que la gente se sumerja en la temática, en el mundo del juego. De todas formas, como aficionados y aficionadas, no siempre tenemos que estar en un extremo. Es decir, a mí, pues típicamente me gusta estar más absorto que sumergido, pero también depende mucho del juego. O sea, hay juegos en los que lo flipo mucho y me da igual que ganemos o perdamos, lo chulo es pues la experiencia de juego, ¿no? Hay algunas escape rooms para hacer en casa en donde sí que me he metido en la historia y sí que hemos estado ahí muy flipados y tal, y está guay. Y aparte de que son
puzzles lógicos que tiran un poco hacia que estés absorto para resolver el puzzle, pero la temática está bien traída y bueno, la presión temporal te hace que lo flipes un poco y tal y cual, y hay un 50-50 o hay un 75-25 por ahí. Es decir, esto es una línea, ¿no? Y nosotros nos ponemos dentro de cada experiencia de juego, dentro de cada vez que nos sentamos a jugar o lo que sea, pues nos ponemos en un sitio o en otro en función de cómo estemos y cómo sea el juego y un montón de cosas, ¿no? Dos cosas que quería mencionar antes de continuar. Era la primera, ya que has mencionado los videojuegos, recordar siempre que los videojuegos de mundo abierto vienen basados en los juegos de rol, en los que son mente abierta y toda la imaginación. Se intenta hacer que el máster sea una IA y de ahí sale, ¿no? Por otro lado, estos juegos que te sumergen, pero que creo que están un poco a medias entre juegos que te pueden absorber y juegos que te pueden sumergir, son, por ejemplo, Pandemic Legacy. Un juego que tiene una mecánica que puedes estar concentrado solamente en ver esa mecánica de a ver qué carta es la mejor para jugar en este turno para intentar superar al juego, pero que a la vez intentan contarte una historia de escenario a escenario, y hay mucha gente que le ha encantado este juego no más por la mecánica, sino por lo que te están contando, ¿no? Dice, joder, no hemos conseguido detener al virus y mira, ahora lo que pasa, ¿no? O sí lo hemos conseguido. En el Legacy lo que pasa también mucho es que la gente ya había estado absorta con el básico, y luego cuando va al Legacy lo que ves que es un juego que también puede sumergirte. Sí, creo que es un juego que está ahí a medias entre los dos. Depende a quién, pues le generará unas sensaciones u otras. Y por último, quería tocar el gusto por el tema. La importancia de sumergirse en un juego o no es todo lo que a ti te guste el tema que se está tratando en el juego. Si el tema no te gusta nada, ya puedes hacer el juego más sumergido que quieras, que te sumerja hasta el fondo, que da igual. Si a mí no me gusta el tema, es muy difícil que me meta. Y si me encanta, aunque me estés dando 2 piedras y un palo, si estoy metido en el tema, lo voy a flipar y puede que esté viviendo una batalla épica entre titanes ahí. Pues precisamente de lo siguiente que quería hablar era de las condiciones para que se dé la inmersión, y la primera de ellas es precisamente esa. Si hay gente que no entra en el juego, no se produce el efecto de inmersión dentro del juego si el juego no tiene cierto tema. Es decir, si no es de los temas que a mí me interesan, pues ya puede ser un juego fantástico, súper bien hecho, tal y cual, que no voy a entrar. Y al revés, si tiene ciertos temas, sé que el tema me va a sacar. O sea, que no me gusta ese tema, por lo que sea, y que va a ser muy difícil que yo entre ahí. Además del tema, otro factor importante para que suceda la inmersión o que deje de suceder es el nivel de dificultad, ¿no? Y esto ya hemos hablado, pues que si el nivel de dificultad es demasiado o demasiado poco, muchas veces pues nos salimos del juego. Es decir, es un tema que me alucina, pero resulta que tengo que controlar un grimorio de 400 páginas y un bestiario de 500. Además hay miles de excepciones a las reglas generales y demás, y entonces al final estoy más estudiando libros que viviendo mi batalla épica, ¿no? Entre magos. Y entonces ahí pues me voy. O al contrario, dices, bueno, el tema me interesa un montón, pero resulta que todos los combates entre magos se deciden con un dado de 6 caras, donde dices si gana uno o gana el otro, ¿no? Y es como, joder. O sea, pues está guay, pero no sé, yo en teoría he mejorado en mi historia, he ido haciendo cosas, no sé qué tal, y no puede ser que todos los combates se resuelvan con una tira de moneda, ¿no? Y entonces, pues eso nos puede sacar. El juego tiene culpa de si entramos o no entramos, pero también la tienen mis compañeras o compañeros de partida. Es decir, hay veces que no entro en el juego porque pues en la mesa no se está interactuando como yo querría o como estaba esperando, ¿no? Pues, por ejemplo, en juegos más tácticos o más de estrategia, pues la gente pues no está comerciando como se espera, no están haciendo cosas que no tienen ningún sentido, están desarrollando industrias que sabes que no van a triunfar, entonces tu estrategia que a medio plazo tenía sentido, pues ya no la tiene porque estás jugando con gente que está haciendo el chorra o que no se está enterando. O en un juego más de buscar que te sumerjas, pues no están roleando nada, están jugando a tirar dados y hacer ecuaciones de segundo grado con los dados en lugar de meterse en el rollo.
O pues que no se generan las reacciones que tú esperabas, ¿no? Estás mastereando algo, estás llevando una partida y resulta que te la has currado un montón y la gente se queda súper fría como, vale, nos interesa mucho tu historia del vellocino de oro que has estado preparando durante 3 días, nos la pela. ¿Qué tengo que tirar? ¿Un D6 o un D8? Y entonces, claro, pues al final... Si la gente con la que estás jugando no comparte tu estado mental o algo similar, pues es bastante fácil que tú salgas de esa experiencia de juego, ¿no? Y luego estas condiciones, pues muchas veces son individuales, es decir, nos sentamos tú y yo a jugar y yo tenía unas expectativas y tú otras, y hay juegos que son lo suficientemente anchos como para que quepan las dos y hay juegos que no. Bueno, entonces a la hora de diseñar... podemos elegir una u otra y no hay ningún problema, pero sobre todo a la hora de vender el juego, creo que un consejo interesante es ser claros con esto. Es decir, este es un juego estratégico donde haces no sé qué, tal y cual, y si aquí venías a rolear, pues mira, roleas en otro lado o roleas antes o después, pero esta partida no va de esto. O al revés. Es un juego donde pues pasan un montón de sorpresas, hay un montón de cosas inesperadas y entonces, bueno, pues tu estrategia tómatela con un poco de calma porque aquí hemos venido a pasar un rato divertido, a meternos en el tema o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay juegos con suficiente cintura como para que pasen las dos cosas y pues hay gente que está jugando a hacer un minimax de sus recursos mientras otra gente está diciendo a ver qué pasa por estos bordes del tablero si hago no sé qué, y los dos pasan una tarde maravillosa porque pues gana quien estaba haciendo el minimax, pero la otra persona pues lo ha gozado porque dice, joder, he investigado una nueva forma de hacer no sé qué y resulta que sí que se podía. Igual no es la manera con la que te gano, pero joder, qué guay. Y eso está chulo. Pero muchas veces eso no pasa. Hay gente que está jugando una cosa y gente que está jugando a otra en la misma mesa y se masca la tensión en el ambiente. También. La tragedia sobrevuela la mesa y hay veces que la gente se enfada. Sí. Los juegos que tienen estas dos vertientes hay que tirar muy bien, hay que saber hilarlo muy bien para que ambos mundos se junten. Por eso, como esto es un podcast de diseño, la recomendación es que no intentemos el doble tirabuzón a la vez, sino que igual la forma más fácil de empezar o de no fallar es ser más o menos claros con esto. Es decir, mira, voy a intentar hacer un juego que fuerce este tipo o que genere este tipo de sensaciones. Y luego, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si lo hacemos bien y si el grupo pues se comporta como se espera. Mira, otro ejemplo que se me viene a la cabeza hablando de esto es... en general, todos los juegos del mundo Lovecraftiano, pero concretamente el Arkham Horror LCG. Es un juego que mucha gente lo disfruta por la temática. Porque lo están jugando, joder, qué difícil, me estoy volviendo loco, mi personaje se está... Vamos, está perdiendo cordura por todos los lados porque ve monstruos, porque tal. Pero luego el juego lo que tiene es una gestión de cartas. Y si eres una persona, como es mi caso, en el que estás jugando para intentar gestionar lo mejor posible las cartas que te tocan para poder vencer al juego, que eventos aleatorios, que son súper temáticos, te destrocen toda tu gestión... Es como... Te saca, ¿no? ¡Ah! Sí. Entiendo que le gusta a mucha gente esto, pero sí, a mí, por ejemplo, eso es como que me saca tremendamente. Como este juego, creo que la mayoría de los que van en la línea de los de Arkham Horror, mundo Lovecraftiano, creo que van todos así, en esta línea. Pero sí se me ocurre también otro juego, mira, que lo he estado pensando y antes me has dicho, un juego temático, ¿qué juego te parece el que más te sumerge? Y resulta que a mí lo he estado pensando fríamente según estábamos hablando y quizás el juego que más me sumerge es un Eurogame bien hecho, con una temática bien metida. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahora se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, el Terraforming Mars. Y es un juego que lo puedes jugar simplemente, ¿no? Porque estoy gestionando mis cartas y voy a gestionar las cartas lo mejor que puedo. O lo puedes jugar como realmente pasa en mi cabeza. Que tú te ves en Marte, ¿no? Yo soy una empresa... Yo estoy en una mesa, en un despacho, gestionando los proyectos que se van a llevar a cabo. Vienen personas que me ofrecen sus proyectos, yo decido si los financio, si no los financio, y después decido si con el dinero que tengo los llevo a cabo.
a la vez que intento ganar el mayor prestigio sobre la Tierra diciendo... mira, mi empresa es la que más ha terraformado. Da igual que no haya sido la que más haya terraformado, es la que yo me he llevado más gloria por o sea, tú te ves como Adrián Musk, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, si yo lo veo así, en realidad yo soy una empresa, otra persona que esté jugando conmigo es otra empresa, y lo que me están dando en las cartas, que se llaman proyectos, las cartas se llaman proyectos, y se llaman así por eso, porque son proyectos que puedes financiar y después pagar para desarrollarlos. Y encima todas las cartas están muy bien tematizadas, todas las cartas tienen sentido respecto a lo que estás haciendo y todo lo que sucede en el planeta, aunque nosotros ahora en la vida real no seamos capaces de, como humanos, poder desarrollarlo. Bueno, se supone que en un rato... Sí. Eso es, científicamente todo lo que se está presentando es viable. Uh-huh. Y ese juego, por ejemplo, a mí sí que me sumerge bastante más que quizás el juego de campaña que me está contando la vida de un héroe que está sufriendo para salvar a su pueblo. Pues tiene sentido. O sea, realmente la inmersión muchas veces se ha asociado con sumergirnos en la narrativa del juego y no siempre es así. O sea, de hecho, la narrativa a ti de este juego te ayuda bastante porque es algo que ves como plausible y que ves cercano y que ves que tiene su lógica. Y entonces, bueno, pues es otra manera de buscarla, ¿no? Y bueno, que la gente que está jugando un juego esté dentro del juego ayuda muchísimo a que todo funcione y sobre todo en los testeos, ya hablando más de prototipos, ayuda muchísimo a ver las incoherencias. Es decir, si logras que la gente entre y una vez que está dentro se da cuenta de que hay cosas que están desordenadas o que son anticlimáticas o antitemáticas o lo que sea, pues va a ser mucho más fácil de detectar que si el juego les deja fríos y están en la superficie y no se están metiendo en el rollo. Entonces, intentar buscar esa inmersión como gente que desarrolla juegos, que diseña juegos, pues creo que es interesante, incluso aunque el juego pues no esté tanto buscando que la gente se sumerja, sino que se quede absorta. Mira, con esto que estás diciendo es que una cosa muy importante, y creo que todo el mundo lo hacemos, cuando vamos a presentar un prototipo, bueno, cuando vamos, mejor dicho, a jugar el prototipo de otra persona, si estamos en prototipos o en una quedada para análisis de prototipos y demás, lo que hacemos realmente es analizar mecánicas. Y hay que tener un poco de cuidado si queremos llevar un juego muy narrativo, porque hay juegos que narrativamente te sumergen mucho y la esencia del juego es esa narratividad que tienen, pero que las mecánicas no están refinadas del todo. Y sin embargo, el hecho de que esas mecánicas no estén refinadas del todo van a ser lo que hagan que ese juego funcione como debería funcionar para lo que se está proponiendo. Y creo que cuando jugamos en prototipos, por ejemplo, jugamos a juegos de otras personas, siempre lo vamos a hacer, yo por lo menos siempre lo estoy haciendo de una forma súper analítica del funcionamiento del juego. Sin importarme la temática, luego intentas hacer que todo tenga sentido respecto a la temática. Pero lo que es la sumergión... No. Sumergión. Me he inventado aquí un palabra que... Inmersión, perdón. Sí. Sí. No sé tú cómo lo ves, el tema de los testeos. ¿Si lo ves así o...? Lo veo exactamente igual que tú. Creo que vamos con un poco el sombrero de ingeniero inverso o hacer un comentario de texto de lo que se ha escrito aquí. Y llevamos con el boli rojo, ¿no? Y decir, bueno, pues a ver, qué cosas, qué fallitos le veo, ¿no? Muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. A mí me ha pasado alguna vez de estar en mesas de testeo en prototipos y gente que ya tiene muchos tiros pegados, que tiene ya mucha experiencia y tal, dice, bueno, yo no voy a comentar los fallos así en general, en específico, porque creo que tiene unos cuantos fallitos, pero que no es lo importante. Ya te lo han comentado otra gente o lo que sea y tal. Lo que sí que te voy a decir es que aquí hay juego o no hay juego. Y eso es un poco una cosa que, pues, por ejemplo, Paco Gómez suele decir mucho. El juego tiene muchos fallos, que muchos de ellos son súper fáciles de corregir, otros no tanto, y tendremos que mirar a ver si tiene solución o se queda en un cajón.
Pero aquí hay juego, porque se generan sensaciones interesantes, porque se generan decisiones interesantes, porque el tema es divertidísimo, o es interesantísimo, o da miedo, o lo que sea, ¿no? Y hay veces que cuando vamos a analizar un prototipo, resulta que el prototipo funciona como un reloj suizo, pero no hay juego. Es como, bueno, pues tienes un cacharro que funciona bien, pero aquí no estás consiguiendo que la gente entre en el juego. Y cuando terminan, pues les ha dado más o menos igual que lo que había que hacer era pociones o meter sardinas en lata, ¿no? Entonces, el caso es que la inmersión es importante y muchas veces, como tú acabas de decir, la dejamos de lado a la hora de hacer un análisis de un juego, ¿no? Nos pasa en el canal de Telegram que nos damos mucho feedback. Casi siempre pues tenemos el boli rojo, el lápiz rojo muy afilado. Nos centramos mucho en ese tipo de cosas porque casi nunca tenemos el tiempo suficiente como para jugar. Se hacen testeos sobre todo en Tabletop Simulator, pero sobre todo lo que se hace es compartir muchas ideas, compartir muchos manuales y bueno, pues los comentarios generales suelen ser: no lo he jugado y entonces esto no podría que no estuviera atinando podría ser que no estoy atinando con el feedback que te doy, pero tal y tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos solemos olvidar de este tema a la hora de dar feedback y lo veo en prototipos, pero también lo veo en el canal de Telegram y en otros muchos sitios. Bueno, y lo último que quería comentar sobre esta charla de Timea Farkas es que ella menciona algo que a veces hemos comentado de pasadilla en el programa, pero que es fundamental a la hora de generar inmersión o generar enganche con el juego, que es que quienes jugamos a juegos de mesa tenemos poderes que en otros juegos o en otras interacciones lúdicas no se dan, porque podemos modificar o romper las reglas del juego. En un videojuego no lo puedes hackear, pero es muy raro que te dejen y es muy raro que ese hack tenga cierto sentido y que funcione en el medio o largo plazo, ¿no? Pero las reglas caseras en los juegos de mesa están a la orden del día, o sea, ya hemos hablado con tu historia lúdica, pues así lo atesora, ¿no? Que sí. Básicamente mucha de la gente que empezamos a diseñar, pues empieza por ahí la cosa, ¿no? De decir, bueno, este juego está bien, pero podría estar mejor o mejor para mí. De esta otra forma. Entonces eso es algo que los juegos de mesa lo dejan muy fácil. También dejan bastante fácil expandir el juego, es decir, hacer una expansión de un videojuego es un infierno, es súper complicado, es muy difícil y requiere un equipo técnico brutal, mientras que hacer una expansión o una nueva campaña o una nueva historia en un juego de mesa, pues relativamente sencillo, incluso puedes canibalizar componentes de otros juegos de mesa o hacer copiar y pegar de algunos componentes que tenga el propio juego y en unas pocas tardes, pues si has entendido bien la esencia del juego, puedes generar muchísimo contenido extra. E incluso personalizar la experiencia de juego a determinados contextos, ¿no? Pues hay juegos de mesa que se pueden llevar a salas de escape o al revés, salas de escape que se pueden llevar a juegos de mesa, juegos de mesa que se pueden convertir en parties de muchísima gente o en experiencias solitarias. Ese tipo de cosas, pues con otras experiencias lúdicas es mucho más complicado, ¿no? Entonces, este tipo de ajustes que podemos hacer también van en beneficio de la inmersión para según qué personas, ¿no? Y eso es algo que es súper poderoso en el mundo de los juegos de mesa y quizá por lo que nos ha traído a ti y a mí aquí, ¿no? A mí pues se me da relativamente bien programar, pero me parece que es una pereza extrema meterte a programar una expansión de un juego que te haya gustado, mientras que no me da ninguna pereza pues expandir un juego de mesa que tenga por ahí, porque el esfuerzo es muchísimo menor. Sí, es como refinar, ¿no? Estás refinando el juego que tienes, lo sigues refinando y le sigues sacando. Dice, bueno, ya tengo esto, pero voy a meterle esta variante, a ver qué tal. Sí, cuesta menos algo que ya está hecho a empezar de cero. Eso es así. Sí, por ejemplo, yo qué sé, te pides una pizza barbacoa con piña y le quitas la piña. No, pides una pizza barbacoa con piña y la pides con extra de piña. ¡Ay, Dios! La que me está cayendo a mí con la piña, ¡madre de Dios! Nah, no te lo tomes a mal, era un guiño a nuestros oyentes más fieles. ¡Ay, Dios! Sí.
Ha estado bien. Bien hilado, ¿eh? Pablo, has estado fino. Bueno, no sé si tienes que rematar ya el programa con algún detalle o con la piña ya te has quedado a gusto. En alto. Perfecto. Vale, pues sí, hasta aquí va a quedar este programa de Laboratorio de Juegos. Esperamos vuestros comentarios, tanto en las cajitas de información abajo, donde podéis comentar en todas las plataformas en las que estamos, o en Telegram, que en Telegram se cuece ahí el pescado. A mí no me da tiempo a leerlo todo, pero... No hace falta que te dé tiempo ni a ti, ni a mí, ni a nadie, porque son conversaciones sin hilar. Eso es. Sí. A veces la gente que entra se asusta porque hay muchos mensajes. Antes decían, ¿qué tiempos aquellos cuando Adrián comentaba en el podcast que estábamos solo 6 y tal? No. O sea, ahora estamos más de 100 y bueno, hay días que hay mucho jaleo, otros días que hay menos. Pero si entráis, no os asustéis porque casi todas las conversaciones son inconexas. Es decir, se habla durante 5 minutos de una cosa y al cabo de 3 horas se habla de otra. Y ya está. Y si te sumas a una conversación y pasas del resto. Marcar como leído es la opción habitual. Sí, es la opción se va la cosa. Si se va la cosa muy de madre. Sí que me gustaría acabar, ahora que estás comentando el tema, pues eso, de los comentarios, dándole las gracias a Calvo, no solamente por este comentario tocho que nos ha hecho con Neuromandanga incluida propia, sino por la mención que nos hizo en su propio podcast, recomendando Laboratorio de Juegos, que nos ha traído a mucha gente nueva. Aprovecho para devolvérsela y decir que paséis por Polos Opuestos, un pedazo de podcast con un toque muy personal, de una pareja lúdica que bueno, que lo cuenta de maravilla. Ya habéis visto lo bien que habla Calvo. Exacto. Así que se les nota las tablas en el tema de podcast y es algo que os recomendamos desde aquí. Polos Opuestos. Próximamente presentando el Laboratorio de Juegos y... Eso es, y quitándonos... Nada, le dejamos a él que nos mande un comentario cada vez más largo. Este ha sido de 6 minutos, pues no, que nos mande uno de 10, de 20 y nada... Cuando termine decimos hasta aquí el programa de hoy. Y ya exacto. Muchas gracias por el trabajo. Nos despedimos aquí, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.